costó ver mi maldad sobre esa cruz, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Para mí, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por permitirnos este tiempo, Señor, de poder glorificar y exaltar tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno es el Señor. No sé si hay conectada gente. ¿Vamos? Sí, estamos conectados. Bendiciones, mis amados. Muy buenos días en esta mañana. Las disculpas del caso, se nos quedó congelada la imagen, ¿verdad? Habían varios conectados. Esperamos que se conecten. Y estamos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos ocupando nueva tecnología, ¿verdad? Anexando una cámara en la computadora, pero como todo, lo primero, pues, estamos aprendiendo en el nombre de Jesús y estamos cada día experimentando la gloria de Dios en nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a lo importante después de las alabanzas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, primera carta de Juan, ok, el tema de esta mañana, como se ponía ahí en el anuncio o en la invitación, desconocidos para el mundo, conocidos, dice desconocidos para el mundo, pero conocidos por Dios, eso es lo importante. Y vamos a disertar en la palabra de Dios para que nosotros veamos lo importante de estar cada día en Cristo Jesús, mis amados. Abra su Biblia y diga la palabra conmigo. Vamos a leer un texto más y dice 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuevamente leemos el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Qué bueno es el Señor, qué bueno es que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y la palabra de Jesús nos invita cada día a ir creciendo en el Señor. Vamos a desglosar el texto, y usted ve aquí importante es no solo leer por leer, sino que lo veamos viendo. La primera palabra que me llamó la atención a mí cuando dice mirad, y quizás nosotros el concepto es de fijar la mirada, volver la vista, mirad, pero la palabra mirad del griego, conforme al texto en el griego, es eido, que significa comprender, entender. Entonces fíjense bien lo que dice el texto. Tenemos que comprender. Cuando nos dice mirad, dice comprendes, entiendes. Y esto me lleva al pasaje cuando, fíjense bien que muchos de nosotros, como cuando Felipe se le acerca al eunuco, que Dios fue llevado por el Espíritu al desierto donde estaba el eunuco. Y se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco iba leyendo y hablando, y dice, fue inmolado, el capítulo 53, 54 del libro de Isaías, y dice él, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe o alguien que me explique? Entonces, sube al carruaje con el eunuco,
Felipe le predica, Felipe le enseña, y después le dice el eunuco con una convicción. Le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y si tú crees, yo te bautizo, y lo bautiza, y después lo lleva nuevamente al Espíritu, lo quita del eunuco. Entonces, mira qué importante es cuando dice mirar, es decir, entender, comprender. Pero, ¿qué debo comprender? El apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia y le dice, mirad, ¿qué voy a entender yo? ¿Qué es lo que quiere Dios que entienda? ¿Qué es lo que quiere que Dios comprenda y lo haya entendido y comprendido? Vamos a ver, valga la redundancia y esas dos palabras, que yo comprenda y entienda correctamente qué es lo que quiere Dios. Y nos dice el texto, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué es lo que voy a entender? Es ese amor inescrutable, ese amor que no tenemos muchas veces nosotros palabras para poderlo describir, pero podemos entenderlo a través de las Escrituras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El libro de Jeremías, capítulo 31, verso 1, dice bien lo que le dice Jeremías, en el verso 1, capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, oiga esto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Entonces yo quiero comprender, debo de entender, por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Debo entender de ese amor eterno que ha tenido el Dios Padre con nosotros. Ese amor en el cual, dice bien, que el Jeremías, el profeta, le dice, mirad cuál amor nos ha dado, dice, con amor eterno te he amado. Y no es solo las palabras, sino que ese amor eterno con que Dios nos amó, no es solo palabras, óigame bien, sino que fue demostrativo. Jeremías dice, Jehová vino a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y la demostración fue, te prolongué ¿qué? Mis misericordias. Eso es lo que decía Dios del pueblo. Los amaba tanto que fuera movido ¿a qué? A misericordia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios en su misericordia nos alcanzó a nosotros, te alcanzó a ti, alcanzó a tu esposo, y mediante de ti, tu testimonio, tu forma de ser, tus cambios que has tenido, vas a alcanzar a muchos más. O cuando tú predicas, hablas de la palabra a otros, vas alcanzando con ese amor eterno que Dios tiene. Entonces, para Jeremías, la forma de demostrar el amor de Dios en ese tiempo fue que Él extendió sus misericordias. Por eso dice en el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. ¿Por qué no decaían? Porque su amor nos amaba con amor eterno al pueblo de Israel y nos sigue amando a nosotros. Ahora, a nosotros hoy en día tuvo que ver Jesucristo y tuvo que venir Jesucristo. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, Dios nos muestra hoy en día cómo Él, valga la redundancia, mostró su amor hacia nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Tiempo pasado, no está diciendo lo voy a amar, mi futuro, sino que dice lo amó. Fíjense bien, fue algún demostración que envió a su Hijo unigénito a morir. En el Antiguo Testamento Él prolongaba sus misericordias. En el Antiguo Testamento Él era movido a misericordias y era prolongado, y por lo tanto prolongaba sus misericordias. Dice la palabra en el libro de Jueces, dice la palabra de Dios que se quedaba, el pueblo caía en pecado, lo agarraba y de repente eran esclavos. Pero dice que ellos clamaban a Dios y Él se dolía y movía misericordia en el nombre de Jesucristo. Era movido a misericordia. Por lo tanto, Dios lo prolongó. Por eso, en esta mañana, Dios nos está diciendo que ese amor que Dios fue demostrativo fue dando a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios.
Entonces podemos ver que el amor de Dios lo podemos ver en tres palabras, se lo voy a poner. Lo podemos ver como un amor incondicional, un amor, ese amor que Dios nos ama, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, Dios nos disciplina a nosotros, pero también dice la palabra de Dios, que dice que con el amor es incondicional, y dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es un amor incondicional. A pesar que tú y yo estábamos en pecado, Dios extendió su amor para con cada uno de nosotros. Qué importante es esto, saber que, porque el tema es desconocido para el mundo y conocido por Dios, pero para poder entender a lo que yo soy desconocido por el mundo y conocido por Dios, tengo que comprender el amor de Dios en nuestras vidas. Debo de comprender que Dios me ha amado con ese amor eterno, prolongó sus misericordias y dio a su Hijo unigénito la manera y la forma de poder ser salvos en Cristo Jesús. También el amor de Dios, dice la palabra, que es grande y es más grande que el amor de una madre. Usted sabe que una madre, ¿cómo puede dar su vida por sus hijos? Y ella prolongó, dice la palabra, prolongó sus misericordias. En el libro de Isaías, capítulo 49, verso 15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice que interesante lo que Dios está diciendo, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vaya a suceder, la misericordia de Dios, Dios no se va a olvidar de nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso dice el texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y ese amor debemos de entenderlo. El amor de Dios es protector, es una protección a nuestra vida, y nosotros debemos de tenerlo. Muy claro y muy importante de saberlo. Porque si yo voy a ser desconocido por Dios, desconocido por el mundo, pero conocido por Dios, desconocido para el mundo, pero conocido para Dios, es muy importante que nosotros reconozcamos, entendamos, conozcamos el amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios? Dando a su Hijo por cada uno de nosotros, que es bien importante. Entonces, mi amado, ¿cuál era el propósito? Ahora imagínense, entender, comprender el amor de Dios. ¿Cuál era ese amor de Dios? ¿Cómo demostró Dios? Porque ese amor de Dios fue demostrativo, que nos dice que dio a su Hijo amado a morir por nosotros. Pero ¿cuál era el propósito? Uno, para ser salvo. Entonces dice: en Cristo Jesús yo soy salvo. Ahora usted vea esto. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este es el propósito, para que seamos llamados hijos de Dios. Mire qué importante. Entonces, siempre Dios tiene un propósito perfecto, pero nos manda a nosotros a través de la palabra, uno, a que nosotros entendamos, comprendamos cuál fue el amor de Dios. Comprendamos, entendamos cuál fue el amor de Dios. Y aparte de eso, que veamos el propósito cuando ya lo hemos entendido. Y es ahí donde nosotros no estamos haciendo la diferencia como hijos de Dios. Si yo entiendo, y quiero ser, y me dice: hermano, usted mucho repite, no, porque yo quiero que a usted le quede esto bien claro. El texto nos dice: mirad, en otras palabras, entiendan, comprendan, o han comprendido, han entendido cuál es el amor de Dios. Han entendido que por amor a Él no hemos sido consumidos. Han entendido que por amor a nosotros, fíjense bien, Él no nos ha consumido, que por amor a nosotros Él lo demostró
¿Cómo lo demostró? Lo demostró en el Antiguo Testamento prolongando sus misericordias, no acabándose al pueblo de Israel, clamando a Moisés para que no los esparciera, los consumiera, prolongaba sus misericordias. Por eso Jeremías dice, con amor eterno me has amado, por lo tanto prolongaste, ¿qué? Tus misericordias, y eso es lo que hizo Dios. Entonces Dios nos amó tanto, comprendo, entiendo el amor de Dios. Dice bien, entiendo y comprendo el amor de Dios, y ahora, dice la palabra, voy a saber por qué, por el propósito de Dios, por su propósito. ¿Cuál era su propósito? Que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, si ese es el propósito, el Evangelio de San Juan nos enseña cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. En Juan 1:12, es un texto que conocemos muchos, lo decimos de memoria, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acuérdense que en la creación Adán y Eva caminaban bajo la voluntad perfecta de Dios. Tenían una comunión excelente, había una comunión íntima con Adán y Eva. Estaban en el huerto de Edén y ellos hacían todo lo que tenían que hacer. Ahora vean qué importante es lo que se perdió. Ahora Dios viene y nos llama hijos. Por eso Jesucristo dijo, ya no nos llamaré amigos, ya no nos llamaré siervos, nos voy a llamar ¿qué? Amigos. Pasamos nosotros a ser hijos de Dios. Fuimos nosotros ahora tomados como hijos adoptivos, en adopción por el Padre, y nosotros ahora somos ¿qué? Unos hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Él y recibirlo, dice la palabra de Dios, es, oiga, me pasa a ser hijo de Dios. Ahora, me quedo a parar en este texto. Uno dice, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es creer. Ahora, creer, dice bien, se demuestra en recibirlo. Recibirlo significa que usted abra sus puertas de su corazón y tome el señorío de Jesucristo. No solo repetir una oración, yo confieso con mi corazón, como tomamos el texto de Romanos 10:9, dice, si confesas con tu boca y creemos que esa es la oración salvadora, no es la oración salvadora. Si lo vamos a leer el contexto del libro de Romanos, ellos estaban diciéndole, Pablo les estaba diciendo a ellos que en ese tiempo quien era el Dios y que tenían que hablar era del emperador romano. Y se declaraban que otro, fíjense, era Señor, era cuestión de muerte. Es decir, que Pablo lo pone entre la espada y la pared, dice, si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor, si tú te puedes olvidar de que el Herodes o el emperador, ¿verdad? En ese momento del César, era el que es tu Señor. No le está diciendo que le respete, sino que reconozca que quien es el Señor y el Rey de Reyes se llama Jesucristo. Entonces Dios dice, y si le recibieres, si le aceptares su autoridad, si le aceptares su señorío, si anduvieras en sus mandamientos, sus estatutos, en su palabra, si obedecieres y vivieres conforme a la palabra de Dios, si viviéramos conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros pasamos a ser hijos de ¿quién? De Dios. Por ejemplo, imagínense que un rey agarra a un mendigo y le dice, yo te voy a tomar y vas a aprender todo lo de la corte. Y le empieza a enseñar al mendigo cómo usar con ropa fina, cómo tiene que bañarse, cómo tiene que caminar, cómo tiene que sentarse a la mesa, cómo tiene que comer con el tenedor, tiene que comer, bueno, le enseña todas las partes éticas, ¿verdad? Para poder relacionarse con todo, a tal grado que en un momentito que cuando él lo presenta a la corte, ya no tiene nada que ver con su forma de vida que tenía anteriormente, sino que se comporta como parte de la realeza, como parte que es parte del reino. Se comporta. ¿Por qué? Porque ya no distingue nada, ya no hay nada ahí. Y esos son los hijos de Dios, y eso es lo que Dios vio. Dice una historia que Miguel Ángel, el escultor, el pintor, dice que le fueron a dejar un bloque de mármol.
Y dice que estaba con su ayudante y él se le empezó a darle vuelta al bloque de mármol, empezaba a ver, y qué bueno, decía, qué maravilloso. Y decía, ¿ves lo que yo veo? Y se le quedaba viendo el siervo y miraba, ¿verdad? El ayudante de Miguel Ángel, y él miraba solo veo un bloque de mármol, decía. Y le dice, ¿no ves lo que estoy viendo? Le decía. No, le dice. Ah, sí, dice, me acordé que tú no tienes mis ojos. Y dice yo veo a David en un bloque de mármol. Y eso fue la escultura, que es una escultura preciosa que aún está vigente. Él sacó de ese bloque de mármol, sacó una escultura preciosa, la imagen del rey David. Fíjese bien que lo que está diciendo Dios en nuestras vidas, que a pesar de lo que Dios vio en nosotros y te vio a ti, lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y ser llamados nosotros hijos de Dios. Nos vio en ese bloque de mármol, que quizás nosotros miraban que de aquí no salía nada, pero Dios tiene que sacar y va a sacar y está sacando hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que testifiquen y se den cuenta que son hijos de Dios. Qué importante es esto, qué importante es la palabra, qué importante que nosotros estemos entendiendo, que comprendemos cuál es el amor de Dios, que nos amó tanto que extendió su misericordia y manifestó ese amor mandando a nuestro Señor Jesucristo, con el propósito que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Por eso Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Y te voy a terminar leyendo con un libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios, oiga por esto, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ya leímos y ya entendimos una parte del texto. Es decir, te he desglosado el texto para que tú veas que lo que Dios quiere uno, no solo mirad, hasta leemos, hay un coro que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos ellos los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo reconoció. Ese lo cantábamos. Pero muchas veces cantamos, pero no entendemos. Y Dios quiere que entendamos y cantemos. Entonces, entiendes, comprendes cuál es el amor de Dios. Él extendió sus misericordias, que con amor eterno nos ha amado. Así como la gallina, los pollitos, Él nos guarda. Es un amor protector, es un amor mayor que el de una madre. Es un amor incondicional, Él nos ama. Mire qué importante es eso. Ahora dice la palabra de Dios, el propósito es para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora viene la otra parte. Busque conmigo. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora mire lo que dice. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire qué importante es. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él, dice, porque no le conoció a Él. Veamos, mis amigos. La estrategia, oiga esto, la estrategia del mundo liderado por Satanás es impedir que las personas y los hijos de Dios vivan al máximo para Él. Que las personas le conozcan para que pasen a ser hijos de Dios y que tú y yo como hijos de Dios no vivamos al máximo a lo que es una llamada. Si yo he entendido cuál es el amor de Dios, cómo Dios nos mostró ese amor,
con el propósito, ¿para qué? Para ser llamados hijos de Dios. Ahora viene una advertencia en nuestras vidas. ¿Por qué dice el texto? Por esto. ¿Qué significa por esto? Por lo que yo les acabo de enseñar, por lo que yo les acabo de decir, que ustedes tienen que entender y comprender el amor de Dios, cómo Él extendió su misericordia. Por esto, que ustedes entiendan y comprendan que el propósito es que sean llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no los conoce. Pero parece ser que hoy en día no se sabe quién es hijo de Dios y quién no, porque todos estamos actuando igual. Ya el hijo de Dios ya se fusionó. Si usted hace un experimento, agarra una botella de aceite, una botella de agua, y le echa un poco de aceite, el agua y el aceite no se unen. Y usted va a ver que siempre el aceite está ahí, la burbujita. Y usted viene, tapa esa botellita y empieza a agitarla, y la pone. Aparentemente se vio que se combinó con el agiteo que usted le hace, o con el movimiento que usted le ha hecho fuerte. Pero cuando eso se asienta al minuto, se ve nuevamente que la burbujita de aceite no se ha fusionado, ¿no? Así si usted echa un fresquito, una bebida colorante que usted quiere hacer un fresco, ese se fusiona y el agua se convierte en el color que usted hace, de uva, fresa, naranja. Pero el aceite se sale nuevamente y hace la burbuja, y lastimosamente ya no tenemos muchos cristianos aceite que no estén llenos del Espíritu Santo, llenos de ese aceite celestial, porque el mundo lo agita y todo, pero en lugar de sobresalir, ya está fusionado con el mundo. Por eso dice, por lo tanto, por lo que yo te acabo de enseñar, el mundo, si tú no eres como hijo de Dios, el mundo no te va a conocer. ¿Por qué, mi amado? Dice bien, la palabra mundo, nosotros fuimos llamados para estar bajo la autoridad del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por tanto, el mundo no nos conoce. La palabra mundo es cosmos en el griego. Y tiene varias connotaciones, como esta, o varias definiciones que nosotros debemos de comprender en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mundo, habla del globo terráqueo, cosmos. Globo terráqueo. Cuando dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, está hablando del cosmos, que Dios creó la tierra. Pero cuando habla de tal manera amó a Dios al mundo, no está hablando del globo terráqueo, está hablando de las personas. Ya tenemos dos definiciones, cosmos, del globo terráqueo, y cuando en Juan 3:16 habla de porque de tal manera amó Dios todo el planeta, no el planeta, sino que a las personas que habitan en el planeta, que somos nosotros, de tal manera amó Dios al mundo. Y está la otra, como la que vamos a leer ahorita en Juan. Está aquí en Juan, en 1 Juan, dice, no améis al mundo, estamos a 2:15, no améis al mundo ni las cosas, en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estamos hablando que está diciendo no el planeta, al hombre, sino que el sistema en el cual se está viviendo. Por eso Dios dice, ustedes van a vivir conforme a mis mandamientos, conforme a mis normas, conforme a mis leyes, conforme a mis preceptos. Entonces usted ve ahorita el libertinaje, que no es libertad, sino que el libertinaje que hay en el mundo, en el sistema, en las leyes. Bueno, tenemos varios lugares del cual, Canadá hoy permite la relación entre animal y persona, el casamiento entre el mismo sexo, ¿verdad? Y tantas cosas que se están en el sistema, a tal grado que muchas veces, y lastimosamente, la iglesia de Jesucristo ha venido a aceptar que está correcto. Pero Dios nos habla con referente al casamiento de ambos sexos. Dios dice, la del mismo sexo, Dios nos dice que Dios creó hombre y varón, mujer y hombre, niña, niña, niño, niño. Dios no los mandó combinados. Entonces Dios es Dios.
Pero la iglesia se adapta a eso. No le estamos diciendo que nosotros vamos a odiarlos a ellos. Tenemos de pedir misericordia, pero hablarle conforme. Yo me acuerdo que cuando íbamos a predicar a las cárceles, me acuerdo que había una sección de eso y se acercaban, ¿verdad? Usted ve en la cárcel, ellos que se metían con un hombre y otro, bueno, estaban ahí. Pero cuando nos dirigíamos a ellos, nos dirigíamos con su nombre, el nombre de hombre. ¿Cómo te llamas? Esto, mira esto. Y aunque lo estuviera haciendo todo, pero respetando y diciendo que tú eres un hombre. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada. Entonces, tenemos que hacer eso. Entonces, vean lo importante que dice, porque dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce, mi amado? Porque tenemos que ser diferentes. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estamos viendo ahorita una inestabilidad en el pueblo de Dios. Estamos viendo que ya es normal que ministros de alabanza ya digan, hoy soy libre y que tengo que ser libre de mi género. Y dice, a mí, yo soy. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Dios se equivocó? No. Quien se pervirtió es el hombre. Dios no se equivoca. Dios es veraz. Es que Dios me hizo así. No, Dios no se equivocó. Por eso el libro de Romanos describe al hombre en el capítulo 1 y capítulo 2, dice que tenía la mente entenebrecida y se volvieron. Por eso Dios no tenía nada que ver con ellos. Cambiaron su forma, la forma que Dios le había dado en su mente perversa, por experimentar cosas que a Dios no le han dado. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, no podemos adaptarnos a eso. No podemos adaptarnos, como dice Romanos 12, dice. No tenemos que adaptarnos a este mundo. Cambien vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. No os adaptéis a este mundo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que ya no somos aceite celestial. Estamos siendo personas de prescriptor. Personas de tan. ¿Verdad? De aquel polvito que le echamos al agua y ¡fum! ¿Verdad? Y si este es así, pues yo voy a hacer así. Si este es así, pues yo me soy así. Estamos siendo gente, cristianos camaleones. Y creemos que somos hijos de Dios. Por eso te dice, por eso el mundo, si usted se ha fijado ahorita, el mundo, igual a esos cristianos. Porque no nos estamos dando a conocer como hijos de Dios. Ya es normal. Para la samaritana en el pozo, fíjese bien, allá en Samaria, le dice Jesucristo, trae a tu esposo. Y le dice ella, no tengo esposo. Viene Jesús y le dice, la verdad dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita es tú. Podemos decir, yo soy cristiano. Es que no es de decirlo yo soy, sino es de vivir a través de la palabra de Dios, a través de Cristo. Es de vivir conforme a la palabra de Dios. Es de vivir, fíjese bien, en el mundo. Y el mundo te va a ofrecer estas cosas, 3 cosas que te va a decir. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como se lo presentó a Eva en el Edén, cuando vio el fruto que era bueno, agradable para los ojos y alcanzar sabiduría. Capítulo 3 del libro de Génesis. Como en el capítulo 4 del libro de Mateo, del verso 1 al 11, donde nos habla de la tentación de Jesús. Y ahí es bien claro, dice bien, y esto quiero aclararlo porque muchos predican y dicen, y Jesucristo fue llevado por el diablo al desierto. No, Jesucristo no fue llevado por el diablo. No dice así la palabra. Dice la palabra de Dios que, fíjese bien, fue llevado por el Espíritu. Eso dice. Fue llevado por el Espíritu de Dios. Y ahí se le presenta al diablo. La primera tentación es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan, después de 40 días y 40 noches de estar en ayuno. De ahí viene la otra tentación y le dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen con piedra. Ahora vean qué importante es eso.
Y Jesucristo le dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. En la primera le dice, no solo de pan vivir el hombre. Y en la tercera le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le estaba mostrando todo. Y estaba hablando de ver si verdaderamente era hijo de Dios. Y era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Era el Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra. El que tiene soberanía sobre todo este planeta. El que Él decide hasta cuándo están nuestros tiempos en la vida. Lo que Él decide se hace. Él es el Dios eterno. Mire qué importante es. Por eso, en la exhortación en primera de Juan, no améis al mundo. Capítulo 2, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas los que están en Cristo Jesús permanecen, ¿qué dice? Para siempre. Entonces, tenemos que dar esa muestra, porque vea, por esto el mundo, estamos hablando del globo terráqueo, según el texto, así tenemos que interpretarlo, ¿verdad? Si dice Jehová es la tierra y su plenitud, está hablando del mundo terráqueo. Mundo, como que habla la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que se refiere a las personas, o como cuando habla de la tierra, que dice que salió el sembrador a sembrar y parte cayó en tierra buena, está hablando de los corazones de los hombres. Y mundo habla del sistema, habla del sistema creado por los hombres que no se están regiendo, o las naciones, bajo la palabra de Dios. Por eso en el libro de Deuteronomios, capítulo 17, habla que cómo tenía que gobernar el rey. Por eso usted ve que los gobiernos, por eso usted ve que muchos países se pierden y empiezan a dar leyes y libertinajes porque no están dirigiéndose o no están hablando conforme a la palabra. Por eso les pone Dios que escriban, le dijo a los israelitas, cuando ustedes tengan rey, van a escribir una copia de este libro y lo va a tener el rey para que lo lea y no se pervierta y él siga conforme a la palabra de Dios. Hemos perdido, hemos apartado de la palabra de Dios. Y lastimosamente, como hijos de Dios, hemos dejado de ser hijos de Dios. Decimos que somos hijos, pero nos hemos fusionado. Como le vuelvo a repetir, ahora usted cuando termina el mensaje agarra un aceite y échelo en un voladito y empiece a agitarlo. Y por más que usted lo quiera y pase toda la tarde, usted no va a poder combinar el aceite con el agua. Y si usted quiere, duerma con la botellita o póngalo algo que gire, póngale una centrífuga, métalo a la lavadora, que dé vuelta ahí centrífugamente y usted no va a poder. Usted lo va a poner un minuto y de repente usted va a ver que el aceite está así. Por estos amaciones que hay en el mundo, por estos amaciones que hay aquí en el sistema, cómo quieren cambiarte, cómo quieren decirte, cómo quieren ponerte en temor, cómo quieren decir que te unas, pero usted te mantienes en el Cristo Jesús, te mantienes lleno de ese aceite. Como nos hablaba el domingo pasado, y tu lámpara llena de aceite, no te vas a funcionar. Vas a estar firme y necesitamos estar firmes. Mire, estaba los tres hebreos, ¿verdad? Del Santi y Abednego. Y todos tenían que doblegarse ante la estatua, tenían que adorarla. Y le dijeron no. Y se enoja el rey y le dice, 7 veces más fuego. Pero cualquiera de nosotros hoy en día creo que nos hubiera temblado los pies y hubiéramos dicho, no, Señor, yo me inclino. Pero ellos se fueron. Y dice que fue tan fuerte que cuando fueron a abrir para meterlos, se murieron los que iban a ir a meter. Y estuvieron ahí adentro y se acerca el rey a ver y dice, ¿no metieron 3 ustedes ahí? Sí, dice, pero yo veo 4. Y el cuarto lo veo como los dioses, como lo dijo del Altísimo. Y salieron cristianos, hijos de Dios. Daniel, que le dijeron que no oren a otro Dios sino a ti, dice el rey. Y se buscaba 3 veces al día. Y tuvo que ir al pozo de los leones, hambrientos. Y los leones fueron mansos gatitos, porque Dios estaba con ellos. Porque demostraron ser hijos de Dios. Tal vez tú te dices en tu trabajo, o en tu casa, con tu esposo, tu familia, tus amigos, y no estamos demostrando nosotros, amigos, que somos hijos de Dios. Y lo que dicen, ¿te acordás? No, echémosle esta, mira, que ya la acordaste, si un hambre es pecado. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, debemos de nosotros de vivir como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero traerle el texto nuevamente. ¿Entienden, comprenden el amor de Dios?
Y lo comprendemos es cuando Él extendió su misericordia, cuando Él dio a su Hijo amado. ¿Cómo lo entendemos? Porque Él lo demostró. Eso no puede ser que, mire, a que venga el esposo, la familia, los amo a todos, les dan besitos, los abraza y todo, pero no les da para la comida, se lleva todo el piso y se va para otro lado. Es que mi esposo me ama. No, no solo es de decir te amo, sino que es demostrativo. Tú te puedes decir, yo tengo un buen amigo, amo a mi amigo, pero ¿le has hablado de Cristo? Tú deberes decirle, yo amo a mi esposo. Es que miren, no me oye. Busque una estrategia, busque la sabiduría de Dios. Aún con su ejemplo, usted va a ganar a su esposo. Pero mire qué importante es mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando nos comportamos como hijos de Dios, como dice la palabra de Dios, que nos describe, por tanto, lo anterior, y nos describe cómo es el mundo y sobre qué estamos luchando, con ese sistema que quiere transgiversar la palabra. Mire, por lo menos tenemos la República, la nación de Estados Unidos. Estados Unidos se ha venido abajo porque dejó la Biblia. Y era una de las naciones que más salían predicadores, misioneros, y que ellos llevaron el evangelio por todos lados. Pero desde que empezó la moral y quitaron la Biblia de las escuelas, eso se ha degenerado. Dejamos a Dios, no nos ha dejado Él. Nosotros dejamos a Dios y buscamos otra cosa que nosotros queríamos. Por nuestras mismas perversiones, por nuestro corazón, por hacer muchas cosas que no son las correctas. Ahora vea esto, dice, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce. Ahora, ¿por qué el mundo manifiesta que no nos conoce? Y quiero tocar esto primero. Primeramente, no conoce porque no le conocieron a Jesucristo. No lo conocieron. En Juan 8:12, vamos a Juan, Evangelio según San Juan 8:12. Miren lo que le dice. Otra vez, Jesús les habló diciendo, oiga lo que le dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Oiga lo que le estaban diciendo, le estaban desconociendo. Porque Jesucristo le dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Es la pregunta que le hicieron los fariseos. Y le dice, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocieres. Había algo diferente. Ser hijo de Dios no solo porque decirle yo soy cristiano, porque cristiano se puede decir muchos, pero ser el hijo de Dios es ser diferente. ¿Qué era la diferencia que mostraba Jesucristo? Era la luz del mundo. Él brillaba en medio de las tinieblas, aún ante los religiosos. Los fariseos fueron las personas que más atacaron a nuestro Señor Jesucristo, fueron las personas que más los ponía, ellos iban contra Jesús. Pero vea usted algo importante en esto, mi hermano. Él es la luz del mundo y no le conocieron. Jesucristo dice, no conocen a mí ni al Padre ustedes. Porque ellos hacían remembranza al Padre Abraham. Pues Cristo traía, era hijo del Dios Altísimo, del Padre Celestial. Y como era la luz, vea la luz. ¿Por qué? Porque la luz pone al descubierto todo lo que está en oscuridad. Muchos dicen, hay un montón de tinieblas en la tierra. Sí, no es que haya un montón de tinieblas, siempre la han habido. Lo que ha habido o lo que hay hoy en día es menos luz. ¿Qué significa?
el menos creyentes que estamos brillando. Porque en la iglesia somos una cosa, en la casa somos otra y en el trabajo somos otra. Somos diferentes. Entonces, ¿cómo va a brillar la luz de Cristo? No podemos brillar. Por eso Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo somos. Si Jesucristo lo sacaba, óigame, llega una mujer que iba a ser apedrada, la llevan delante de Jesús. Oiga esto, delante de Jesús la llevan. La tiran y dice, Señor, hemos hallado a esta mujer en el acto del adulterio. Y la ley nos manda que la apedremos y la matemos. Si paramos y vamos al Antiguo Testamento, dice la palabra que hombre y mujer que hayan sido hallados en adulterio, los dos tenían que morir. Ahora vea cómo ya habían cambiado la palabra. Solo se llevan a la mujer y el hombre. ¿Dónde está? Y Jesucristo, conociendo, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, dijo, aquel que se encuentra libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que ellos, redarguidos por su conciencia, se empezó a ir desde el más pequeño hasta el más viejo. Nadie la condenó, y donde la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie me acusó, Señor, nadie se atrevió a tirar la piedra. Vete, yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Cuál es ella? Brilla ahora, sé diferente, compórtate como una hija de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Jesucristo traía remembranza, Él alumbraba, Él le decía, Él traía la palabra de Dios y Él llamaba al pecado, pecado. Hablaba con amor, hablaba con misericordia, se podía dirigir a cualquier tipo de sociedad, podía comer con los fariseos, con los ricos, podía hablar con los niños, podía hablar con las viudas, Él podía hacer de todo, era versátil en todo, en lo cual tenemos que aprender nosotros. Pero mire qué importante es, dice, mientras estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, hablando en ese momentito entre ustedes, mientras tanto estoy en este sistema y mientras estoy en este globo terráqueo, luz soy de este mundo. Mis acciones tienen que concordar con mis palabras. Se lo vuelvo a repetir. Mis acciones tienen que concordar con su palabra. Yo no le puedo decir, o que tú le digas a tu esposa, a tu esposo, te amo y la golpeas. No concuerda lo que tú dices con tus acciones. No le puedo decir, yo te amo y la maltratas verbalmente, la ultrajas y la haces. No concuerda. Como no concuerda que tú digas, amo a mi hijo y lo agarres en momentos de enojo, lo agarras como si es trapo, ¿verdad? O lo ultrajas, le pegas grandes ultrajadas y se te olvida que sos cristiano. No concuerda ese amor. Lo vas a castigar, lo vas a hincar, vas a agarrar la reglita de chocolate de vainilla y le decir, te voy a castigar porque hiciste mal esta actitud, y le das 2 bien puestos, pero no a descargar la ira. Entonces ves la diferencia. Jesucristo le dice, esta es la luz. Yo soy la luz y mientras esté en este mundo, luz soy para ustedes. Estamos brillando como hijos de Dios. Por eso no conocían a Jesucristo, por eso lo desconocían, por eso se enojaban. Porque les sacaba lo que están haciendo no es correcto. ¿Cómo es posible, le decían los fariseos, que ustedes pongan carga ni si ustedes la quieren llevar? ¿Cómo le dicen a ustedes a su mamá? Le decían los fariseos, sea corbán, decían una palabra para no ayudarle monetariamente o mantener a sus madres. Y ellos decían, todo se lo dedico a Dios. ¿Cómo va a creer? Tú siendo hijo y estás viendo que a tu mamá le falta y solo tú no le vas a llevar ni siquiera unas 2 libras de frijoles. Entonces, ¿dónde está? ¿Y sos cristiano? No. Ese no es ser hijo de Dios, ni ser quizás hijo de ella. Todo esto tenemos que aprender. Por eso, mientras esté en el mundo, luz soy del mundo. Juan 12:46, y vea esto. Yo, la luz, dijo Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Te das cuenta cómo Dios nos ha sacado? Por eso él decía, el Hijo de Dios. Por eso le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por su forma de ser, por su forma de actuar. Por eso la gente decía, wow, este predica y habla y actúa diferente a los demás. ¿De qué importante es la palabra de Dios? Es importante que solo de un texto hemos aprendido lo que Dios nos dice
entienden, comprenden cuál es mi amor. Y mi amor lo demostré prolongando mi misericordia y mandando a mi Hijo amado a morir por ustedes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y miren lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, está hablando de Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora tú te das cuenta porque muchas veces nosotros no queremos meternos con Dios porque lo que estamos haciendo es malo. Porque los trueques que hacemos muchas veces no son los correctos. Y la luz nos pone en evidencia. Por eso no es que haya más tinieblas. La perversión del hombre siempre lo ha tenido. Si no, pues no hubiese habido diluvio, no se hubiera consumido Sodoma y Gomorra. Lo que hay ahorita es menos luz, porque nos hemos adaptado a los sistemas. Nos hemos adaptado y decimos sí, y no nos vamos nosotros a batallar como tiene que ser, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de doblar nuestras rodillas y clamar en el Señor. Porque tú y yo tenemos que entender la palabra. Ahora, que ya entendimos, porque dice, la última parte del texto dice, porque no le conoció a él. Ahora, yo tomo esto. Veamos la razón por qué el mundo no nos conoce a nosotros. Es que, está buena una prédica, ¿va? Tomado de la mano del enemigo, ¿va? Porque si andamos muchos, tomado de la mano del enemigo. Pero mire lo que dice en Juan 5:14. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Juan 5:14. Y esto debería de ser. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Oiga esto. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud o de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. Así, oiga lo que dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No estoy hablando de esas buenas obras en las cuales yo le voy a dar comida a los hambrientos y esa es mi buena obra del día, eso es algo. No, porque por la salvación no es por obras. Está hablando de tu conducción, está hablando de mi conducción, cómo yo me desenvuelvo en medio de esta sociedad o suciedad, cómo me desenvuelvo y yo tengo que brillar para que los demás puedan decir, wow, hay algo que tienes y yo quiero tener. Yo le he contado y le he dado testimonio a muchos, en el cual me acuerdo que me dijo Luisito, un compañero de trabajo, ¿verdad? Luisito García, me dijo una vez, fíjate, me dice, y yo sin saberlo, que vos me caía mal. Estábamos en lecturas, trabajando, trabajo, y Luisito era mujeriego, borracho, se había caído un montón de veces ya bien bola, ahí caía agua caliente, del pica, que lo llevaban a dejar. Entonces me dijo, vos me caías mal, me daba cólera cuando te miraba que venía. ¿Y por qué? Lo que te había hecho es que mira, el día lunes, vos siempre venís riéndote, vos siempre venís contento, vos siempre venís, ¿y qué? Y yo venía con una gran goma, venía, y yo, ¿qué culpa tenía? No, pues sí, espérate, me dice, pero ya entiendo, porque cuando estamos en Cristo, ese es el gozo. Es decir, Él se convirtió a Cristo, Él predica a Cristo ahora. Pero uno sin saber le cae mal a las personas, pero usted tiene que actuar como un hijo de Dios, con el gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Entonces vea lo que le dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestra luz, dice, para que vuestras buenas obras y glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ahora, por eso tú puedes ver que en el libro de Juan siempre 15:18 dice, si el mundo os aborrece, dijo Jesucristo,
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No, si somos chéveres. Miren, ya no hay necesidad que las iglesias vayan al mundo, porque el mundo ya entra en la iglesia. El mundo lo tenemos dentro de la iglesia. No, mire, somos tan campeones ahora que ya no tenemos gente que busque a Dios, ni adoradores, ni alabantes, ni ministros de alabanza que busquen a Dios que les dé alabanza, sino que lo que hacen es cambiarle la letra a una canción mundana. No, si la famosa canción de Despacito, hasta en los púlpitos se cantaron. Las quebraditas, es decir, el mundo ya está dentro de la iglesia. Se ha opacado la luz. Yo creo que es el momento de resurgir. Y todo lo que estamos viviendo hoy en día, de esta pandemia, de muchas cosas, que aunque usted esté renegando, aunque esté diciendo que el gobierno, aunque usted diga muchas cosas, usted tiene que someterse a lo que dice la palabra de Dios. Pero esto ha venido para que usted entienda que el único que nos mantiene a nosotros se llama Cristo Jesús. Aquí hay un sacudión de aquellos buenos. Aquí está aquellos que iban solo por el milagro, andaban buscando el milagro y seguían al hombre por el milagro. Aquí tiene que seguir a Cristo por la palabra de Dios. Seguirle porque Él está, que es su vida y le está dando vida en abundancia. Entonces el mundo no nos aborrece, el mundo nos ama. No, si yo llego a hablar de santidad, yo llego a hablar de destapar la mentira, a mí me sacan. A mí me dicen, no, de esas palabras no queremos, muy fuerte. Háblenos de amor, si este es amor. Porque el mundo está, ¿qué? Adentro. Hoy hasta bailarinas dentro de la iglesia. Ya no son ministerios de danza, ¿verdad? Aunque eso no está en la palabra. Y todos se toman del texto de que María salió con, no, eso fue una alabanza espontánea que salió María, pero no dice ministerio de alabanza. Esas son tradiciones judías que ha tomado la iglesia. Pero vea qué importante es esto. No, si cualquier cosa agarramos. Porque el mundo ya no nos aborrece porque somos cheros. Hoy no, si mire, cuidadito, no, háblenos de motivación. Levántele el ánimo a la iglesia. No, porque te voy a levantar el ánimo, yo te voy a hablar la palabra. Y la palabra va a cambiar tu espíritu, va a cambiar tu perspectiva. La palabra tiene que llegar a tu corazón. Yo no voy a tocar tu alma ni tus emociones, porque si no vas a ser una persona que a los 2 días vas a caer. Pero cuando la palabra haga eco en tu corazón, entonces vas a ser una persona firme, estable, como el cedro, como el Líbano, como la palmera, que a pesar que vengan las tormentas, va a bajar tu mata hasta el suelo, pues te vas a enderezar, porque tú estás cimentado sobre la roca que es Jesús. Por eso el mundo no nos conoce, y la pregunta es, ¿te conoce el mundo o te desconoce? No, invitemos a la hermanita esta, porque ella es el alma de la fiesta. Recuerdo de un hermano que ya se había convertido en un buen maestro. En sus momentos de conversión, él empezaba y él tomaba. Y cuenta que dice para un diciembre, dice, bueno, ya soy cristiano, pero decía no vaya, porque su debilidad era el licor. No, ya soy fuerte, yo voy. Y dice que se fue a sentar con los hermanos, con los amigos y todo. Dijo, no, yo no bebo, pero se las voy a servir. Y no bebía. Pues a servir. Usted va a creer una persona que ha bebido, sentirle el dolor, es como, yo nunca he bebido, gracias a Dios. Pero sí me gusta comer, si me pone un buen pedazo de carne asada y dice, yo no voy a comer, me la pone, yo me la voy a comer, ¿no? Sí, más que si es costilla asadita y me pone ahí que bien rico, yo me la voy a comer. Y cuando estoy a dieta y me ponen carne asada, aparte esta tentación, mejor venga para adentro, me van a comer y después me vuelvo. Entonces el hermano dice que empezó, uno tome, y ¡fum! Tome, y ¡fum! Por tal grado que lo llevaron, bueno, lo fueron a dejar porque había que doblar. Entonces, el mundo, la pregunta es, no nos está aborreciendo. ¿Hay más tinieblas? No, hay menos luz.
Ya muchos están alumbrando, pero como la guía de Navidad, que solo salen en diciembre. Y no alumbran bien, sino que se apagan, se encienden, se apagan, se encienden. Así estamos. Así está la iglesia. Pero mi Cristo es un halógeno, aquel que ciega. La luz de Cristo es aquel que ciega, lo deja y tiene que hincarse, porque si no, no puede ver. Esa es la luz que quiere de Cristo. Fíjese que qué importante es la diferencia. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 20, 9:20, dice, enseguida, está hablando de Pablo, y vea esto, enseguida predicaba a Cristo, está hablando Pablo está hablando de Pablo en el libro de los Hechos, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso estaba diciendo Pablo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿De quién? Era Pablo, el perseguidor de la iglesia, el fariseo, el religioso, el adúltero, el borracho, la prostituta, el marihuanero, el golpeador. Estaban atónitos de oír que predicaba al Cristo y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Oiga, esa es la pregunta que se hacían, pero dice la palabra, pero Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dos cosas que pasaban, Pablo. Uno, los dejaba atónitos, no tontos, atónitos, admirados. Y es lo que tenemos. Mire, si hoy no se admira a nosotros, ya soy cristiano, de verdad. No cambiar, ¿verdad? Así nos dice. Sigue igual. ¿Y que te enseñan a ir? Y le echan la culpa al pastor. No, ya te voy a poner queja al pastor. Y yo, ¿qué culpa tengo que se duerma en el culto? Pues no. ¿Soy tan bueno que no duermo? No. Mire, entonces dice que estaban atónitos. Y la otra palabra interesante dice que los confundía. Quiere decir que les predicaba otra cosa. No, los confundía. Es decir, el que perseguía a la iglesia, ahora le estaba diciendo, amando a Jesucristo y predicando al que perseguía. Hoy, él estaba predicando. Fíjese, es decir, no es este religioso, pues, no es aquel que era esto y aquello, sí. Me confunde. Sí, porque el Cristo que tenemos nosotros, mi amada, lo pone en evidencia. Usted se da cuenta lo que el texto no ha enseñado, mi hermano. Y le traigo la palabra porque lo que le puedo predicar es palabra. Solo palabra, hermano, porque esto es de Dios, no es mío. Si Él me dio copia. Mire qué importante. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros le conocemos a Él? ¿Quiere saberlo? Vamos a Juan. Primera de Juan 2, 3, 6. No es primera de Juan. Yo le puse primera de Juan. Es Juan. Juan, mírenme si es ese. Pero puse mal el texto. Juan 2, 3, 6. No, entonces sí. No, entonces sí es primera de Juan. Aquí es, sí. Perdón, primera de Juan 2. Dice, estamos en Juan, mire que hay varios textos ahí en Juan. Dice, y en esto, oiga, ponga atención aquí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén, dice la iglesia. Y qué bueno, ¿verdad? Oiga, pero dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, por eso Jesucristo dice, ¿cuántos aman a Jesús? Amén, dice la iglesia. Y en el libro del Evangelio de Juan dice, si me amáis, guardad
mis mandamientos. Y en esto conocemos, sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anda. Entonces, ¿cómo digo yo que le conozco? Si yo guardo su palabra, es decir, si camino y doy esa luz como la palabra de Dios. No es solo decir yo soy hijo de Dios, sino decir yo camino como hijo de Dios y mis acciones y actitudes son diferentes. ¿Te das cuenta de lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Yo soy desconocido al mundo, pero hoy no. Hoy no nos aborrece, hoy nos ama. Y nos ha amado tanto porque lo dejamos entrar a nuestras vidas, lo dejamos entrar a nuestras iglesias. Si muchos solo son cristianos los domingos y sacan su Biblia, pero el día de semana viven o vivimos como queramos. Y no es así, mi hermano. Por eso dice, el tema es desconocidos para el mundo, pero conocidos por Dios. Y si le damos vuelta al tema, sería desconocidos por Dios, pero conocidos por el mundo. ¿En qué lado podemos estar? Y para terminar, el libro de Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio. Oiga esto, Filipenses 2:15, apúntelo, subrayelo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto hace 2000 años, esta Biblia. Y había una generación maligna y perversa. Lo mismo estamos ahora. Lo mismo estamos ahora. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? En ti y en mí. ¿Por qué? Dice que estamos en medio de la cual debemos de resplandecer como luminarias en el mundo. Tú dices, hermano, la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Si es necesario que arreglemos nuestras vidas y que hagamos esos cambios circunstanciales con la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra y que el Espíritu Santo nos redarguya, creo que es tiempo de hacerlo. Es tiempo que nosotros pongamos toda entereza y todo nuestro interés a poder buscar de Dios, a ser diferentes, a que vivamos como Dios quiere que vivamos. Ahí donde estás, inclina tu rostro y digamos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Padre bendito. Bendice a mis hermanos que están, Padre bendito, conectados. Es tiempo, Padre, gracias te damos, mi Señor. Pongamos todo lo que te interesa y para siempre es tu misericordia. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, mis amados. Las disculpas del caso, hemos tenido varias dificultades, ¿verdad? No sé si se ha cortado muchas veces el video y todo. Va a disculpar, hemos tenido, ha sido una lucha hoy. Le cuento que se nos metieron en la iglesia y nos robaron todos los equipos. Se llevaron las sillas, se llevaron todo. Yo fui a la iglesia ahora. Solo pudimos, bueno, yo me traje un día de estos un parlante para poder cantar acá, ¿verdad? El micrófono, tenía el piano y la iglesia estaba cercada, pero lo que hicieron fue romper el portón principal, volaron el candado, volaron la chapa, se llevaron todo. Vamos a tener que ir a sacar lo poquito que ha quedado. Lastimosamente ya no nos vamos a poder reunir en ese local. Ya Dios sabe, damos gracias a Dios. Sí, me dolió mi corazón, mis amados. Hemos tenido trabas acá, ¿verdad? Pero es por la palabra, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Nos gozamos, mi amado, porque sobre todas las cosas Dios es fiel y nos ha guardado y nos ha cuidado.
es que eso es lo que vamos a hacer. Nomás nosotros cerremos en esta mañana. Aquellos que se han conectado, les bendecimos. Oren por nosotros como Ministerio Cristiano Internacional Misión de Dios. Esto no nos detiene, es decir, ya no hay que, no, seguimos predicando con guitarra, sin guitarra, con micrófono, sin micrófono, con compu, sin compu. Nosotros vamos a seguir predicando, si Dios nos permite, la vida y hasta que Cristo venga, mi hermano. Es que usted tiene que seguir adelante, tiene que seguir batallando en el Señor para que usted pueda seguir adelante. Les saludo a todos que se han conectado. Como les vuelvo a repetir, las disculpas del caso por los cortes que han habido. Estamos aprendiendo también y estamos para ayudarnos. Mi hermano, les espero el martes a las 7. Seguimos con la serie de mensajes, ¿verdad? Que es la oración. Así ha puesto, bueno, vimos el reino de Dios como es, ¿verdad? A mí me agrada mucho, ¿verdad? Porque es no palabra mía, sino que palabra de Dios, ¿verdad? Apunte, hermano. Si usted tiene preguntas, déjenos ir las preguntas por medio de Facebook, ¿verdad? Como usted se conoce, usted puede mandarnos ahí, si podemos, le respondemos. Si necesita oración, mándenos en vivo, nosotros vamos a orar, ¿verdad, mi hermano? Le ruego que usted pues ore. Tenemos en la empresa donde yo trabajo, tenemos que nos han muerto 3 personas de COVID y tenemos 4 o 5 que están infestados, que están saliendo. Entonces también en la empresa, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa distribuidora eléctrica. Entonces oren por nosotros. Yo tengo que salir, yo salgo todos los días a trabajar en atención al público. Aquí en El Salvador ya terminó prácticamente la cuarentena. Hoy ya no quedes en casa, sino que salves si quien pueda. Entonces nosotros tenemos que tomar todas las medidas del caso, cuidarnos, ¿verdad? Es que les pido sus oraciones para mi familia, mi esposa, mis hijas, mi yerno, mi nieto, ¿verdad? Mi familia, todas, mis hermanos que están en Cristo Jesús. Es que Dios les bendiga, mi amado. Sigamos adelante, no desmayemos. Tenemos un Dios que todo lo puede. Les amamos en Cristo, que Dios le continúe bendiciendo.